Buenas tardes, el tema que vamos a tratar hoy son técnicas radiográficas en odontopediatría y endodoncia. Buena manera de introducción, entonces tenemos que la radiología oral es una herramienta esencial para el diagnóstico. Existen múltiples técnicas que nosotros vamos a utilizar según sea el caso. Con nuestras imágenes radiográficas lo que vamos a conseguir es un correcto diagnóstico para darle a nuestro paciente el tratamiento óptimo y el que necesita, y de esta manera que él salga satisfecho con lo que se está realizando. Los objetivos de esta presentación son conocer las técnicas radiográficas que utilizamos en odontopediatría y conocer las técnicas radiográficas que vamos a utilizar en endodoncia. Empezamos hablando entonces con las técnicas que vamos a utilizar en odontopediatría. Entonces, las imágenes en odontopediatría son útiles para identificar caries que clínicamente no podemos observar, para mirar anomalías del desarrollo y para estudiar las alteraciones de la erupción que presenta nuestro paciente. Para seleccionar el tipo de examen que le vamos a tomar, pues vamos a tener en cuenta primero la edad del paciente, segundo qué queremos identificar y tercero la cooperación del paciente. Es muy importante tener en cuenta estos criterios de selección para decidir cuál es el examen que se acomoda más al pacientico que nosotros vamos a tener en consulta. Vamos a empezar con una adaptación del paciente. Recordemos que el manejo de niños pues es un poco difícil, pero si los adaptamos bien nos van a colaborar y de esta manera vamos a conseguir tomar el examen que él necesita. Todo examen genera un estrés en el niño, entonces es necesario con ellos utilizar la técnica de MH, que es decir, mostrar y hacer. Hablar primero con el paciente, mostrarle qué es lo que le vamos a realizar, y cuando ya él entre en confianza y nos tenga suficiente confianza, pues procedemos a tomar el examen que necesitamos. Vamos a requerir de pronto en algunos casos la colaboración del padre, la madre o el acudiente, el acompañante que tenga el paciente en este momento. Él nos va a ser de mucha utilidad para ayudarnos con los pacienticos que de pronto no son tan colaboradores. Los criterios para ordenar una radiografía en un niño entonces básicamente serían dos. Primero, tener en cuenta el estadio de la dentición en la que el paciente se encuentra, y segundo, el riesgo de caries. Entonces, si hablamos del estadio de la dentición, nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que se encuentran en dentición temporal. En este caso, que necesitamos observar serían caries interproximales que clínicamente no van a ser visibles. Si tenemos a un paciente en dentición mixta, pues lo que necesitamos observar son caries, anomalías del desarrollo, anomalías de la erupción, patologías incluidos o supernumerarios. Y si nuestro paciente es un paciente que ya se encuentra en la dentición permanente, pues vamos a observar caries, anomalías del desarrollo, patologías o erupción de los terceros molares. De acuerdo a esto, pues vamos a decidir qué examen requiere nuestro paciente. Como segundo criterio, pues vamos a tener el riesgo de caries. El riesgo de caries lo vamos a medir según los hábitos de higiene oral que tenga nuestro paciente, los índices de placa bacteriana y el índice COP en el que el paciente se encuentra. Cuando tenemos un paciente con un riesgo alto de caries, pues vamos a preferir una radiografía Baldwin o las oclus o las coronales. Con estas radiografías vamos a observar los contactos interproximales que están muy juntos y ver si hay caries que están iniciando en esa zona. Cuando tenemos un paciente que no nos colabora mucho, pues vamos a preferir las radiografías panorámicas. Tengamos en cuenta la radioprotección tanto del paciente como del operador, y si es necesario la del acompañante cuando ellos llegan a colaborarnos para la toma del examen del niño. Entonces debemos seguir siempre todas las medidas y los protocolos de radioprotección que tenemos, que es el uso del chaleco plomado, el uso del protector tiroideo. El operador siempre debe permanecer fuera de las de radiación. El odontólogo y el asistente nunca deben sostener con sus dedos las placas radiográficas. Si fuera necesario que alguien la sostuviera, pues en este caso le pedimos la ayuda al padre, a la madre o al acudiente del paciente que nos colabore. Esta persona también debe contar con todos los elementos de protección para la toma del examen, y ahí sí procedemos a tomar la radiografía. Tenemos las técnicas convencionales, que entre ellas está las radiografías extraorales, que tenemos a la panorámica y a la de perfil. En la radiografía panorámica entonces podemos observar todos los dientes presentes, el estadio de la dentición en la que se encuentra nuestro paciente, las anomalías dentales, lesiones traumáticas, alteraciones periapicales y los terceros molares del paciente si es que ya están en formación. Y en la radiografía de perfil pues nos va a ser útil para observar las anomalías del desarrollo, el crecimiento facial. Mediante esta radiografía pues podemos obtener una cefalometría que nos va a ayudar al diagnóstico de crecimiento facial de nuestro paciente. Y en las técnicas intraorales entonces tenemos la radiografía coronal
o la Baldwin, las radiografías oclusales y las periapicales. Bueno, las coronales nos van a ser útiles para identificar las caries interproximales y las obturaciones desadaptadas que tenga nuestro paciente. La radiografía oclusal nos va a servir para observar dientes incluidos, supernumerarios, su posición, lesiones traumáticas en el hueso que tenga nuestro paciente. Y la periapical convencional pues nos va a ser útil para el diagnóstico de caries, lesiones periapicales, también observar si el paciente presenta dientes incluidos o supernumerarios, recordando ahí que tenemos dos tamaños de placa, las periapicales convencionales y las pediátricas. En un niño de igual manera pues podemos utilizar las dos técnicas que tenemos para la toma de esta radiografía, que es la técnica de la bisectriz y la técnica de paralelismo. ¿Cómo vamos a decidir entre una técnica y otra? Pues va a depender de la edad de nuestro paciente, del tamaño de sus maxilares y de la colaboración que éste tenga. Recordemos que con las técnicas de paralelismo pues vamos a requerir de aditamentos, entonces vamos a necesitar un poquito más de colaboración de nuestro paciente. Va a ser un poquito más molesto porque el aditamento pues molesta un poco en la boca de pronto de un paciente tan pequeño. Tenemos también entonces las técnicas de localización, que entre ellas tenemos la técnica de Clark. Esta técnica de Clark se desarrolló en el año 1909 y se basa en el método del principio de la paralela o el desplazamiento horizontal del tubo. Recordemos ahí el principio de Ilov, que es igual lingual, opuesto bucal. Entonces cuando el objeto de interés se va a mover en el mismo sentido del tubo de rayos X, el objeto se va a encontrar hacia el lingual o hacia palatino. Y si se mueve en sentido opuesto, pues estaría por vestibular. Esta técnica la vamos a utilizar para ubicar dientes incluidos o supernumerarios. Ahí entonces, ¿qué haríamos? Primero se toma una radiografía ortorradial y luego procedemos a tomar o una mesoangulada o una distoangulada. Y ya hacemos las comparaciones de acuerdo a lo que requerimos ver en nuestro paciente. Tenemos también la técnica de Richard, que es una modificación de la angulación vertical. En esta técnica lo que vamos a cambiar es la angulación vertical del tubo. En el maxilar superior, ejemplo, si vamos a aumentar más la angulación vertical, pues todo lo que tengamos hacia vestibular se va a observar más hacia oclusal en el maxilar superior. Y si disminuimos la angulación vertical en el maxilar inferior, es decir, la colocamos más negativa, todo lo que tengamos hacia vestibular en nuestro diente, pues lo vamos a observar hacia incisal. También tenemos en la dicotomografía de Haeckel o de Almeida, que es que con una sola placa podemos tomar dos radiografías. La placa se dobla por la mitad y procedemos a la toma, es decir, con una placa nos van a salir dos radiografías. De pronto es útil en los niños, ya que de pronto los maxilares son un poco más pequeños, entonces al doblarla a ellos les va a molestar menos y podemos conseguir la imagen que nosotros deseamos. En pediatría también vamos a utilizar técnicas oclusales. Vamos a utilizar la oclusal anterior, superior o la inferior con el uso de una radiografía periapical. Como la boquita de nuestros pacientes es un poco más pequeña, pues con una periapical la acomodamos. Vamos a utilizar exactamente las mismas angulaciones que utilizamos que si fuéramos a tomar una oclusal convencional y procedemos a la toma de esta radiografía. Con una oclusal también podemos tomar hacer una técnica lateral. La colocamos externa al paciente y con el tubo periapical procedemos a la toma de la imagen. Esta plaquita nos va a ser útil para observar de pronto la posición de algún incluido o supernumerario o mirar estructuras más sectorizadas. Vamos a tener una radiografía lateral pero sectorizada. Y vamos a tener también las técnicas combinadas, es donde vamos a utilizar radiografías oclusales para la toma de una serie oclusal. Igual que si estuviéramos utilizando la dicotomografía de Haeckel-Almeida, que es que con una placa la doblamos y procedemos a tomar dos radiografías. En este caso hacemos lo mismo, pero con una radiografía oclusal. Con 3 radiografías oclusales tomaríamos en este caso 6 radiografías. Y la técnica para bebés, que es con el uso del aditamento Papuch. Esta técnica la vamos a utilizar cuando la colaboración del paciente pues es mínima. Entonces va a ser un aditamento que nos va a ayudar a inmovilizar al paciente y proceder a la toma del examen que requerimos en él. Pasamos a las técnicas que utilizamos en endodoncia. Entonces en endodoncia vamos a utilizar 3 tipos de radiografías principalmente. Utilizamos la preoperatoria, la de trabajo y la posoperatoria.
Recordemos que en la endodoncia pues siempre el diente va a tener unos instrumentos intraorales que van a estar ahí, las limas o los conos de gutapercha. Entonces, si vamos a tomar técnica de bisectriz, pues no tenemos ningún inconveniente con estos aditamentos, pero si necesitamos una técnica de paralelismo, que para endodoncia va a ser muchísimo más útil conseguir la longitud casi exacta del diente que estamos trabajando, pues utilizaremos aditamentos. En este caso tenemos acá el ring y acá abajo el endorray. Son aditamentos que vamos a utilizar para la técnica de paralelismo y conseguir que la longitud que tenga nuestro diente pues sea lo más acercada a la realidad posible. El uso de estos aditamentos nos va a permitir que la imagen tenga una longitud aproximada y evitar la elongación o el escorzamiento que se presenta, con la ventaja adicional de que no vamos a tener inconveniente con los instrumentos de endodoncia o las limas que se encuentran dentro del diente de nuestro paciente, porque tiene una cajuelita donde ellos van a poder quedar por fuera sin que los estemos ocluyendo, los estemos ingresando más allá de la longitud a la que estamos trabajando. Tenemos otro aditamento que también podemos utilizar, que es el snap array. Es este ganchito que vamos a sujetar ahí la placa y el paciente la sujeta desde afuera, en caso de que sujetarla con el dedo pues se le haga difícil. En endodoncia también vamos a utilizar la misma técnica de Clark de la que ya hablamos. En endodoncia nos va a ser útil ¿para qué? Para disociar imágenes de raíces y conductos múltiples, para separar estructuras anatómicas, para determinar la ubicación de curvaturas apicales que se encuentran hacia vestibular o hacia palatino, guardando el mismo principio. Vamos a tomar una radiografía ortorradial y procedemos a tomar una distorradial o mesorradial, y de esa manera pues vamos a recordar que lo que se vea igual hacia donde desplazamos el tubo de rayos X estaría por lingual, y lo que se mueva hacia el lado opuesto donde movemos el tubo pues estaría hacia bucal. Tenemos también la técnica de Haeckel o Almeida, que es con el uso de una sola placa pues tomar dos imágenes. Recordemos que en endodoncia pues siempre tomamos más de una placa durante el tratamiento del paciente, entonces podemos doblar la radiografía y centrarnos exclusivamente en ese diente. Tenemos también la fistulografía, que es una técnica que nos va a permitir la visualización del trayecto de una fístula con la ayuda de un cono de gutapercha. Por donde está drenando la fístula, introducimos el cono de gutapercha y procedemos a tomar una radiografía periapical. De esa manera ella va a seguir el trayecto y nos va a indicar exactamente de qué diente o de qué zona viene la fístula. La técnica de Richard. Recordándola nuevamente, entonces ahí vamos a combinar angulación vertical, aumentándola o disminuyéndola. Si al aumentar o disminuir la angulación, el objeto que nosotros necesitamos observar se proyecta en sentido contrario hacia donde está el tubo de rayos X, el objeto se encontrará por vestibular. Y si se proyecta en el mismo sentido que está el tubo, pues el objeto se encontrará por lingual o palatino. Cuando vemos en el maxilar inferior, acá nuevamente tenemos un ejemplo, el objeto que queremos ver es este rombo verde, lo tenemos por vestibular. Al proyectarnos se nos va a proyectar más ese incisal, es decir, lo vamos a tener por vestibular. Y en endodoncia también vamos a utilizar la técnica de rastreamiento triangular. Esta técnica también es conocida como la técnica de Bramante, que es muy similar a la técnica de Clark. Vamos a utilizar entonces este diagrama donde nos vamos a ubicar para observar lo que necesitamos ver. ¿Para qué nos va a ser útil esta técnica? Es para determinar la posición exacta de resorciones óseas, curvaturas radiculares o los errores que sean causados por iatrogenias durante el tratamiento, es decir, que no estemos creando escalones, falsas vías o perforaciones. Entonces nos vamos a guiar por este diagrama y de acuerdo a eso pues también procedemos a tomar 3 radiografías, una ortorradial, una mesoangulada y una distoangulada, y hacemos el gráfico y de esa manera nos vamos a mirar hacia dónde está ubicado de pronto nuestra lima o nuestro cono, y vamos a descartar que no estemos creando falsas vías. Muchas gracias.